El día de hoy les tengo un video de unboxing, instalación y configuración del nuevo timbre Eufy de la marca Anker, así que quédense con nosotros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Guillén y como les comenté al principio, el día de hoy estaremos viendo este timbre de la marca Anker. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a destapar para visualizar el contenido y después haremos la instalación y configuración. Si es la primera vez que nos estás visitando, te invito a que te suscribas dándole clic en suscribir y también dándole clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Si el video es de tu agrado, regálanos un like. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, también las puedes dejar en la parte de comentarios. Y para empezar, aquí lo primero que vamos a ver es el manual, donde vienen con unas cuantas etiquetas, una guía para poner el timbre, los tornillos. Estas etiquetas les va a servir como para ponerlas en su puerta, en su ventana o en su portón, para que den la indicación de que está en monitoreo. Y bien, el producto principal, que es el timbre, esto que estoy tocando ahorita, el Eufy Hub, es 16 GB de memoria interna, y este negro es el timbre. Se puede alimentar por cable o el mismo timbre se puede recargar, es recargable. Es el beneficio de eso. Tiene la bocina en la parte de abajo. A simple vista y también mis impresiones iniciales son que está hecho de muy buena calidad. El hub está muy ligero. Aquí se va a poner el poder, acá la USB, el Ethernet, y este botón aquí es para resetear o apagar alarma, y el de arriba es para reseteo. Cabe mencionar que este dispositivo puede conectarse al internet a través del Ethernet o puede ser inalámbrica por medio de Wi-Fi. Por este lado tenemos los accesorios requeridos para la conexión del hub y el timbre. Viene con su cable de Ethernet y su fuente de poder, con un cable con una longitud aproximada de 1,5 metros a 2 metros. Unas tapas que servirán para la instalación de tu timbre, para colocarlo de manera en ángulo, en dado caso que quieras que apunte un poco más hacia la puerta. Estas te servirán para eso. Viene con unos tornillos y también con unos cables, en dado caso que decidas instalar tu timbre de manera cableada. También por este lado tenemos el cable USB, que servirá para cargar nuestro timbre. Por último tenemos la llave que ocuparías para montar y desmontar tu timbre. En dado caso que decidan hacer su instalación de manera cableada, van a ocupar un adaptador o regulador de voltaje que no viene incluido dentro del paquete. Ahora comenzamos con la instalación. Vamos a tomar la fuente de poder o el adaptador y este lo vamos a conectar en la parte de atrás del hub. Lo mismo hacemos con el cable de Ethernet y este lo vamos a colocar en la parte de atrás del hub. Conectamos el adaptador a la fuente de poder. La luz roja encenderá en el hub. Conectamos la otra punta del cable Ethernet detrás del modem. La luz roja cambiará a azul y esta dejará de parpadear cuando ya tenga conexión. El timbre viene con 80% de carga. Si lo piensan poner de manera inalámbrica, recomiendo que lo pongan a cargar. Para esto tiene la entrada por la parte de atrás, debajo de un empaque contra agua. Ese es el botón de sincronizar y estos son los polos para el cableado. Aquí ponemos el cable para cargarlo.
El otro extremo del cable lo vamos a colocar detrás del hub. Si recordamos, tiene una entrada de USB y este mismo podrá servir para cargarlo. Y durante el tiempo de carga el timbre estará dando una luz amarilla encendida alrededor del botón principal. Mientras esperamos a que se cargue el timbre, nos vamos al tercer paso, que es la configuración. En nuestro dispositivo, ya sea iPhone o Android, nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones y en esta le vamos a dar clic en buscar. Buscamos la aplicación de Eufy Security. Una vez la encontremos, le vamos a dar descargar y esperamos a que se descargue. Una vez descargada, abrimos la aplicación. Aceptamos los términos y condiciones y le damos permitir para que nos mande notificaciones. Si ya cuentas con cuenta, se usa para acceder, y si no, pues creamos una. Agregamos tu correo electrónico, contraseña y validamos la contraseña. Y una vez terminado esto, le damos clic en Sign Up. Activa tu cuenta mediante un correo que te acaba de llegar. Copiamos el código de verificación y abrimos el enlace para proceder a la siguiente pantalla y poner el código en el portal de eufylife.com. Nos regresamos a la aplicación principal y ponemos nuestro correo electrónico y la contraseña que acabamos de crear. Autorizamos para que tenga acceso a nuestra red. Ahora le damos clic en agregar dispositivo y vamos a buscar el Homebase 2, que es el hub, que sería lo primero que vamos a agregar. A estas alturas recordemos que nuestro hub ya está conectado por medio de Ethernet y ya está conectado al poder. Así que continuamos. Nos aseguramos que estemos conectados a la misma red del Wi-Fi a la cual queremos agregar el hub. Nos aseguramos que la luz del hub esté en azul y después vamos a proceder a escanear el QRL o el código de barras que está debajo del hub con la cámara de tu celular. Después de este paso, tu hub empezará a hacer un ruido y en este momento lo que tienes que hacer es presionar el botón de Sync para que se sincronice. Sabrás que la sincronización fue exitosa cuando veas la siguiente pantalla y veas el número de parte de tu hub. Le damos un nombre al dispositivo que acabamos de agregar. Después de la confirmación le damos continuar. Como es la primera vez que estamos agregando el dispositivo, recomiendo que lo actualicemos al firmware más reciente. Una vez terminada la actualización, podemos darle clic en continuar y a partir de este momento hemos conectado el dispositivo exitosamente a nuestra cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el timbre y le vamos a dar clic donde dice agregar más dispositivos. Buscamos el timbre correspondiente al que tenemos. Presionamos el botón de Sync que se encuentra en la parte de atrás del timbre. Y después presionamos continuar en la aplicación. A partir de este momento tu Homebase o el hub emitirá un sonido que será para conectarse con tu timbre y una vez este sea exitoso te avisará en la aplicación como lo hizo ahorita y ahora le podemos presionar continuar. Lo siguiente que verás en la pantalla serán recomendaciones por parte de Eufy
lo cual te recomienda cargar tu timbre y también la manera de colocarlo. Ya está en ti si las quieres revisar. En mi caso pues me lo voy a brincar porque ya hice la instalación. Si el timbre lo tienes cerca de ti mientras estás haciendo la configuración y haces algún movimiento, este será registrado por la aplicación y te llegará un mensaje indicando de que hubo movimiento. Regresamos a la aplicación para terminar de hacer unas configuraciones importantes. Por ejemplo, si estarán pasando muchos carros enfrente de tu calle, pues le damos que sí. En este paso te pregunta si tu puerta está al pie de la banqueta o tienes algún pasillo antes de que la persona llegue a tu puerta principal. Aquí seleccionamos la opción que más corresponda. A continuación les hace una recomendación de cómo colocar su timbre para poder tomar la captura de donde venga el visitante, y también tendrá la opción para hacer una prueba para determinar si la distancia en la cual se encuentra en ese momento el timbre es adecuada para la recepción entre el timbre y el hub. Después de realizar esta prueba ya podrás determinar si la ubicación que tenías en mente es una buena ubicación para establecer tu timbre. También tendrás la opción para invitar a personas que compartan las notificaciones y también tengan acceso a la cámara de tu timbre. Bueno, con esto hemos concluido el video de unboxing, instalación y configuración del Eufy Doorbell de la marca Anker. Si tienes alguna pregunta relacionada a las configuraciones, las notificaciones o cómo agregar un invitado, déjame tus preguntas en la sección de comentarios de este video. A continuación te dejaré alguna muestra. Si te gustó el video, regálanos un like. Si aún no eres parte de este canal, no se te olvide suscribirte y darle en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.